Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los paganos y los judíos de Iconio, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a Pablo y Bernabé. Estos, al enterarse, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Liconia y a sus alrededores, y allí anunciaron la buena noticia. Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas. Como era tullido de nacimiento, nunca había podido caminar, y sentado escuchaba hablar a Pablo. Mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser sanado y le dijo en voz alta: levántate y permanece erguido sobre tus pies. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto liconio: los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Y daban a Bernabé el nombre de Júpiter y a Pablo el de Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. El sacerdote del templo de Júpiter, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo al atrio unos toros adornados de guirnaldas y junto con la multitud se disponía a sacrificarlos. Cuando los apóstoles Pablo y Bernabé se enteraron de esto, rasgaron sus vestiduras y se precipitaron en medio de la muchedumbre gritando: amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes y hemos venido a anunciarles que deben abandonar esos ídolos para convertirse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En los tiempos pasados Él permitió que las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de sí mismo, prodigando sus beneficios, enviando desde el cielo lluvias y estaciones fecundas, dando en alimento y llenando de alegría los corazones. Pero a pesar de todo lo que dijeron, les costó mucho impedir que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Glorifica tu nombre, Señor. No nos glorifiques a nosotros, Señor, glorifica solamente a tu nombre, por tu amor y tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está su Dios? Glorifica tu nombre, Señor. Nuestro Dios está en el cielo y en la tierra. Él hace todo lo que quiere. Los ídolos, en cambio, son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Glorifica tu nombre, Señor. Sean bendecidos por el Señor que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor y la tierra la entregó a los hombres. Glorifica tu nombre, Señor. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mi palabra. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos esta semana y la iniciamos con esta enseñanza. Recuerde que hemos ya avanzado en la vida de fe de la comunidad. Ya la primera comunidad cristiana sigue evangelizando, ya tiene cierta estructura en su enseñanza y cierta estructura en sus prácticas. Y es muy radical. Esto es importante, es muy radical. ¿Por qué? Porque Pablo y Bernabé, que están predicando a toda esta comunidad de paganos, Dios manifiesta su poder para confirmar que su palabra es real. Pero ¿qué pasa con esta gente? Esta gente está tan mentalizada, está tan adoctrinada con sus dioses que los llaman Júpiter, que los llaman como si ellos fueran dioses paganos, porque un signo se manifestó en medio de todos, un milagro, este hombre que de un salto comienza a caminar.
Y están tan obsesionados que inmediatamente querían entregar ofrenda y sacrificio a ellos. Imagínense la desesperación de ese momento de Pablo y Bernabé siendo tan fieles a lo que predicaban al ver eso. Por eso el Salmo dice, glorifícate, Señor, glorifícate tú, no nosotros. Porque, querido hermano, de eso se trata, ser fiel a la palabra. Ser fiel a la palabra no es saberla de memoria, no es repetirla, no es decir frases maravillosas, no es aprender unos cuantos conceptos teológicos y enseñarlo para luego buscar el aplauso o el seguimiento de los demás. La gente a quien tiene que buscar es a Cristo, no a nosotros, por más que hagamos cosas maravillosas. Esto de hacer cosas maravillosas cada vez está más acentuado y lo podemos ver en esta competencia que hay en los medios, en las redes, donde incluso ahora hay una evangelización amarillista, donde mientras más amarillismo le pongo a mis temas, mientras más amarillismo le pongo a lo que digo, estos confrontamientos intraeclesiales, hablar en contra del Papa, hablar de que ya viene la destrucción, este amarillismo es como una competencia para tratar de buscar cierta gloria. Y, querido hermano, se está haciendo cada vez peor porque la gente, en vez de ser formada en la fe, es formada en amarillismo. En vez de cimentar su vida en la fe verdadera en Cristo para cuando les toque enfrentar situaciones duras, están cimentando su fe en amarillismos, en pleitos, en peleas, en discusiones que nunca acaban. Pablo estaba viendo que eso sucedía cuando querían hacer sacrificio de estos toros con guirnalda a nombre de ellos, en nombre de dioses paganos. Y ellos no se quedan callados ni se quedan tranquilos, pero tampoco pudieron frenar a la gente. Estamos hablando del gran Bernabé y el gran Pablo. No pudieron frenar a la gente. No la pudieron frenar. Esto, querido hermano, nos tiene que hacer reflexionar en este tiempo. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos viendo. Todo lo que se hace viral y cosas de fe son cosas que no sostienen la fe de la gente. Lo que se está haciendo viral en las cosas de fe son cosas que hablan de confrontar, de destruir, de maltratar, de humillar, de rebajar. Y no son contenidos de fe profundo, que es lo que deberíamos nosotros promover. Y esto tiene que hacer que suene la alarma en nuestra cabecita. ¿Para qué? Para que estemos atentos de lo que escuchamos. Porque podemos obsesionarnos con ciertas cosas y ser como esta gente pagana. Y cuando venga la manifestación de Dios en nuestra vida, nosotros estemos obsesionados con cosas que no tienen nada que ver con Dios. Cosas que no tienen nada que ver con Dios. Por eso es que Judas, el que no era el Iscariote, especifica el Evangelio de Juan, pone en específico que no era Judas el Iscariote, le dice, le pregunta, ¿cómo es eso? ¿Por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Es que de eso se trata, de esta lucha contra las mentiras de este mundo. Querido hermano, de eso se trata, de estar atento a las mentiras de este mundo. Se trata de estar totalmente despiertos, no dormidos, contra toda la basura que se está moviendo en este mundo para contrarrestar, para responder, para frenar lo que es basura y verdaderamente hablar de Cristo sin distraernos de Él, sin apartarnos de Él y crear un juego de cosas que al final no son Él. Eso se trata la pregunta de Judas, en esa duda que, claro, uno puede decir, qué pregunta excelente que hace. ¿Por qué no te manifiesta el mundo? Sería más fácil que todo el mundo se convierta, sería más fácil que todos crean si tú te manifestaras a ellos, al mundo y no a nosotros. Pero ¿dónde queda el sentido cristiano de la misión? ¿Dónde queda el sentido de amar verdaderamente y no hacer las cosas solamente por moda? Mire, este enfermo que da un brinco y comienza a caminar enfrente de todos los demás, provoca cierta histeria en la gente que crean una moda inmediatamente. Aquí están los dioses paganos, aquí están Júpiter y Mercurio. Mire, ya automáticamente crea una moda en medio de toda esa gente y esa gente comienza a querer hacer un sacrificio. Pero hermano,
Es fácil que Dios se hubiera convertido en una moda y no en una fe. Y ahí estaríamos perdidos. Porque si Jesucristo se hubiera convertido en una moda y no en una fe, hubiera sido como cualquier práctica espiritual que hay en el mundo, que se convierten en moda según cuando te sientes vacío y perdido. Se hubiera convertido en una moda. Jesucristo no es una moda. Y Él se va a manifestar a los que lo aman. ¿Por qué? Porque eso se trata la fe, de amar lo que Jesús nos ha dejado. Amarlo a Él sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es cumplir el mandamiento. ¿Y qué dice? Los que me aman, yo los amaré y moraré con ellos, al igual que mi Padre me ama, también morará. De eso se trata nuestra fe, de amarlo. Querido hermano, si no hay amor en tu corazón todavía en Jesucristo y te mueves en las redes y en tu fe porque está de moda algo, ten cuidado, porque lo que está de moda, así como se levanta, así también se desvanece. En cambio, Jesucristo es eterno. Amén. Amén.